día. Y como ya decíamos el otro día, pues ya son unos hermanos más que ingresan en el club de los abuelos. Y también Anabel ingresa en el club de los tíos, en este caso de los que tienen sobrinos. Así que damos gracias al Señor en esta mañana. Y ellos, siempre cuando hablo con ellos, me dan saludos para la iglesia. Así que reciban los saludos de Paco y Mari. Algunos me echaron a faltar, o nos echaron a faltar el domingo pasado, pero ya estamos aquí otra vez. Estuve viendo el que venía, el que no venía, el que estaba, el que cantaba, el que levantaba la voz, el que no la levantaba. Es, como decía la hermana Angie, un día es una bendición, aunque estés lejos, aunque el móvil me hizo una jugada. Cuando iba a empezar la predicación, se quedó sin batería y ya lo que fue la predicación no la pude ver. Pero sí el tiempo de alabanza y el resto del culto que se hizo. Damos gracias al Señor por ello. ¿Amén? Muy bien. Vamos a leer en uno de los profetas menores, en el libro del profeta Jonás. Jonás, en el capítulo 3, vamos a leer 2 versículos. Luego vamos a leer alguna otra cita bíblica más. Jonás capítulo 3, versículo 1 y 2. Posiblemente podamos leer también el 3 para entrar en el tema en esta mañana. Dice la palabra del Señor así, y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por el privilegio que nos da de poder tener esta su santa, poderosa, brillante y antorcha que alumbra el lugar oscuro, como es su palabra. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y luego, sin movernos de la epístola, en el capítulo 4, primero capítulo 3, 15, 16 y 17. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en la misma epístola, en el capítulo 4, encontramos en el versículo 3, porque vendrán porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hasta aquí podríamos continuar buscando y leyendo palabras acerca de este punto tan importante. Yo quiero hablar en esta mañana acerca del tema la voz de Dios requiere obediencia. La voz de Dios requiere obediencia. Estamos en unos tiempos difíciles
Como hemos acabado de leer del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, que en los últimos tiempos tendrán comezón de oír la palabra. Habrá necesidad, dicho así, porque habrá muchos que se levanten, permítanme que diga, que se levanten con doctrinas inventadas, y habrá muchos que se levanten con doctrinas de apariencia espiritual para engañar a muchos. Por lo tanto, yo estaba esta semana pensando y diciendo, Señor, ¿qué voy a compartir el domingo? Y creo, hermanos, de verdad que estamos en unos tiempos donde debemos de oír la voz de Dios. Y salgo al paso de lo que muchas veces oímos, de que ya no hace falta leer la Biblia, que estamos en la revelación, estamos en tiempos de la gracia, por lo tanto tenemos la revelación del Espíritu Santo, de lo que es la voluntad de Dios, que ya no hace falta meditar. Y por otra parte, muchas veces encontramos que hay quien dice que ya no hace falta congregarse. Pero quiero decirte que nunca antes, ni aún en los tiempos de los profetas, hubo tanta necesidad de poder poner oído a lo que Dios dice, a lo que Dios habla. Porque nunca antes se habían levantado tantos falsos maestros, profetas, tantos falsos apóstoles y tanta falsedad de doctrina como en estos tiempos, que usan la palabra para arrastrar para sí mismos la verdad de la palabra. Y no estoy contradiciendo lo que venimos diciendo acerca de la necesidad que tenemos de oír la palabra. Y no estoy contradiciendo el hecho de que hemos de tener cuidado con lo que oímos, ni a quien oímos. Sino que en el tiempo en que vivimos necesitamos poner oído a la voz de Dios. Y tú me podrás decir en esta mañana, ¿estás hablando de la voz de Dios? ¿No estás hablando de la palabra? No te equivoques. Cuando yo te hablo de la voz de Dios, te estoy hablando de la palabra. Porque cada vez que Dios habla, lo hace a través de su palabra o usando su palabra en diferentes ocasiones, medios o personas. Pero cuando tenemos el oído abierto a la voz de Dios, vamos a encontrarnos con grandes sorpresas. Porque cuando Dios habla, no necesariamente el mensaje que nos da va a ser de arrepentimiento o de salvación. Hemos leído en ese versículo 1 y 2 de Jonás. Y cuando hablamos de Jonás, normalmente viene a nuestra mente que estamos hablando de un hombre que Dios lo envió a predicar, a pregonar y a transmitir un mensaje de salvación. Normalmente cuando leemos Jonás parece que estemos hablando de que Jonás tenía el encargo de ir a Nínive a decir, a proclamar y a hablar acerca de un mensaje de salvación. Y yo digo, no. Jonás no tuvo el encargo de Dios a decirle a ellos el tema de salvación, ni un mensaje de salvación. Lo que hemos leído es que Dios le dijo a Jonás que fuese a Nínive y empezara a hablar y a proclamar. Y fue y no le decía, en 40 días va a ser esta ciudad salva, sino le dijo, en 40 días esta ciudad va a ser destruida. No le habló de salvación, sino de destrucción. No le habló de las bendiciones, sino le habló de la necesidad que tenían de atender la voz de Dios. Y asimismo, conforme a la voz que ellos escucharen, ellos tendrían que responder. Nuestros tiempos, nuestros días, Dios nos habla muchas veces por su palabra. Y nos habla infinidad de veces por su palabra y sabemos discernir bien cuando Dios habla y cuando no.
cuando es Dios el que nos está dando su palabra y cuando es nuestra propia carne que nos está hablando. Por algo nos dice Romanos 8:16 que nuestro espíritu está en una conexión con el Espíritu Santo y cada vez que nosotros debemos de oír lo que Dios nos dice, Él por su espíritu viene a nuestro espíritu y nos confirma cuál es su propósito, su voluntad para tu vida. ¿Qué es lo que Él requiere de cada uno de nosotros? Él conoce nuestro espíritu. Él conoce y sabe muy bien la necesidad de nuestro espíritu. Y Él nos habla para que le obedezcamos. Él no te va a hablar en favor del pecado. No te va a hablar en favor del rencor ni del odio. Porque tú sabes que el mismo Espíritu Santo cuando está en ti y tú eres templo del Espíritu Santo, Él te va a hablar de que el odio, el rencor, la ira, la contienda, los celos y toda esa área es contraria al propósito y a la voluntad de Dios. No hace falta que digas, Dios, ¿es pecado tener rencor? No hace falta que vayas delante de Dios a decirle, Señor, ¿puedo correr de un lado para otro sin tenerme que congregar? No hace falta, tú sabes que no. Que eso no le agrada a Dios. En Hebreos capítulo 10 dice, no dejando de congregaros como muchos tienen por costumbre. Pero yo me congrego aquí, me congrego allá, me congrego en el otro lugar, no me parece bien aquí, ahora me voy allá, y eres un pajarito que quiere picar en todas las flores. Pero no me puede decir a mí que eso es lo que Dios te está diciendo, porque Dios no contradice su palabra. Debemos de tener nuestros oídos bien abiertos. Y como he dicho antes, Jonás, el mensaje que recibió, no era un mensaje de salvación para Nínive, sino de destrucción. Y la solución para que no fuese destruido Nínive tendría que pasar por arrepentimiento y petición de perdón. Se cuenta de una historia hablando de lo que es la obediencia, que la voz de Dios requiere obediencia. Se cuenta de una historia de un joven que se va un día jueves a la iglesia y escucha la palabra que el pastor llevaba. Y el pastor aquel día habló acerca de la voz de Dios es para obedecerla. Terminan la reunión y se juntan unos cuantos de jóvenes, se van, marchan a tomar un café, a dar una vuelta, pasar un rato juntos. Se sientan, empiezan a tomar su café, empiezan a comentar acerca de la palabra que había traído el pastor acerca de la obediencia y o escuchar la voz de Dios. Este joven escuchaba los comentarios de sus hermanos un poquito más adultos. Y cada cual tenía la experiencia, estaba explicando la experiencia, cómo Dios le había hablado, cómo Dios le había comunicado ciertos mensajes, ciertas palabras, ciertas actitudes, ciertas cosas que tenían que hacer. Cuando terminan, eran ya pasadas las 10 de la noche, el joven se sienta en su coche y va a regresar a su casa. Camino a su casa, hay un pensamiento fuerte que viene a su espíritu y viene a su oído que le dice, párate y compra 1 litro de leche. A las 10 de la noche tengo que pararme, comprar 1 litro de leche. Es un pensamiento mío. El joven sigue corriendo. Por segunda vez fuertemente le viene a su oído, para y compra 1 litro de leche. El joven trata de obedecer esa voz que le había llegado. Se para, compra el litro de leche. Lo pone en el coche y sigue corriendo. Y llega el momento que antes de llegar a su casa, viene un pensamiento a su ser, una voz a su oído que le dice, gira en esta próxima calle a la izquierda. ¿Dónde voy yo ahí ahora, en esa calle? Sola, oscura. Me dice que me meta yo por esa calle.
pensamiento mío. Sigue corriendo. Y no había corrido mucho cuando nuevamente le viene la voz y dice, gira a la izquierda en esta calle y vuelve a la calle que te he dicho. El joven gira, se mete en la calle. Cuando está dentro de la calle que la voz le había dicho, le dice, para el coche. Para su coche. Y ahora que una calle, más de las 10 de la noche, oscuro, no había ni las luces de las casas encendidas, supuestamente todo el mundo estaba ya durmiendo, ya no sabía qué tenía que hacer, estaba con su litro de leche en el coche, allí parado, y le viene una voz y le dice, baja y llama a esa puerta. Pero ¿cómo voy yo a llamar a una puerta donde no hay ni luz? Todo oscuro, todo en silencio. Supuestamente están durmiendo. ¿Cómo voy yo a llamar a esa puerta? ¿Me van a abrir la puerta y me van a dar con la silla en la cabeza? Baja del coche, toca el timbre de esa puerta. El joven baja del coche, llega a la puerta y casi con el brazo extendido va a tocar. Y al tocar, dice, depende cómo abran, salgo corriendo. Si tardan mucho, salgo corriendo, me voy a mi coche porque esto es una voz mía. Esto no tiene nada que ver con lo que yo he escuchado esta noche. Esto que no, yo no estoy dispuesto. Y se baja el joven del coche y se va a la puerta, llama. Y cuando llama, está a punto de marcharse, la puerta se abre. Se abre aquella puerta y sale un hombre en pantalón tejano con su camisa, todo despedrunado, con mal rostro en su cara, y le dijo, ¿qué quieres? No, solamente le traía este litro de leche, le dijo el joven. Agarra el hombre rápido, el litro de leche, se mete para adentro, deja la puerta abierta y al fondo del pasillo ve que llega el hombre, le da el litro de leche a su esposa y ve como la esposa agarra el litro de leche, se mete para una puerta que era la cocina y el hombre agarra un niño y se va detrás de ella. Y sale el joven, el hombre, y le dice al joven, muchísimas gracias. Llevamos mucho rato orando para que alguien trajese un poco de leche para que mi hijo pudiera tomar algo en esta noche. Para que el Señor mandase un ángel para poderle dar un poquito de leche a mi hijo. Y la madre del niño desde la punta del pasillo salta y le dice, oye, que eres un ángel. La voz de Dios requiere obediencia. Nosotros, hermanos, necesitamos tener oído a la voz de Dios. Dios habla al hombre como quiere, cuando quiere y dónde quiere. Muchas veces Dios habla de muchas maneras y de muy extrañas maneras. Pero Él cada vez que habla para edificar, para exhortar y para consolar. Nunca Dios habla por medio de nadie para condenar a nadie. Nunca Dios te va a hablar que vayas en contra del cuerpo. Nunca Dios te va a hablar de que la ira o la contienda se tienen que levantar para convencer. No. Él habla para edificar su cuerpo. Él habla, como venimos diciendo los jueves, para exhortar su cuerpo. Para exhortar, no para condenar, sino para exhortar y para consolar.
A Jonás le habló varias veces por medio de una travesía de pruebas para que pudiera entender que era Dios que le estaba hablando. Hemos dicho que Dios habla muchas veces, de muchas maneras y muy extrañas veces. Pero cuando Dios habla, no te confundas. Cuando Dios habla, Dios te trae consuelo y paz en el corazón. Cuando Dios te da una palabra, nunca te va a dar una palabra para que empieces a sufrir desde ese momento. Sí que es verdad, cuando Dios te da una palabra y una palabra para ti, va a haber una lucha entre tu carne y tu espíritu, como la hubo en este joven antes de comprar el litro de leche, antes de tomar la calle, antes de bajarse del coche, antes de tocar el timbre. Hubo una lucha entre él, entre el joven y su espíritu, pero él decidió dar la preeminencia al espíritu para hacer la voluntad de aquel que lo había llamado en aquel momento y en aquel instante para cumplir aquel propósito. Quiero decirte en esta mañana que en el Antiguo Testamento era muy, muy fácil y muy frecuente y muy popular que cuando Dios hablaba, los profetas usaran la expresión así Jehová el Señor, así dijo Jehová el Señor. Te doy la cita bíblica, Isaías 49, 22. Palabra que vino de Jehová a Jeremías, Jeremías 11:1. Vino a mí palabra de Jehová, Ezequiel 6:1. Me dijo otra vez Jehová, Oseas 3:1. Te quiero decir algo que muchas veces yo lo he dicho ya. Es un tema que me encanta de la manera tan fácil y tan amena que había de la relación de los hombres profetas de Dios con el mismo Dios. Era una relación tan suave, tan amena, que era muy fácil que ellos pudieran dar estas expresiones. Pero quiero decirte en esta mañana que cuando Dios ha hablado, toda su creación ha obedecido. Y si su creación ha obedecido, queridos hermanos, la iglesia, que no solamente formamos parte de su creación, la iglesia que no solamente formamos parte de una creación que con amor, estímulo y cariño Dios la hizo, sino que también contamos con la dirección del Espíritu Santo. También contamos en todo momento con la dirección a donde Dios nos quiera llevar como iglesia, a donde Dios nos quiera llevar como familia, a la dirección donde Dios nos quiera llevar también como personas. Y no te estoy hablando de cambiar de iglesia, sino de ser siervos de Él que nos llamó por su gracia. Y he dicho antes que cuando Dios habla, hasta su creación le ha obedecido. Todo se trata de que su creación le obedeció. Y también se trata de que aquellos que hemos sido llamados para obedecerle, establezcamos en nuestro corazón no solamente la necesidad, sino el anhelo, el deseo de obedecerle a Él. Mira que tenemos varios casos que te quiero mencionar en esta mañana. Le habló a los animales, mira, los animales que no entienden lenguaje, y menos recién creados. ¿Verdad? Puedes decirme, no, aquí hay animales que le hablan y se ven televisión y obedecen. Han sido educados por sus educadores a eso. Pero no estoy hablando de ello, estoy hablando de la creación de Dios. La obediencia que los propios animales, creación, tuvo en obediencia a Dios. Le habló a los animales para que desfilaran delante de Adán, para que éste les diese nombre a cada uno de ellos. La creación
ese momento donde Dios creó al hombre, donde Dios creó a los animales, creó las plantas, creó el universo. Recién creados los animales, Dios da la orden a cada uno de ellos para que pasen delante de Adán, que les tenía que poner nombre. Génesis capítulo 2, 19 y 20. Le habló a los cuervos para que estos alimentasen a Elías. Hace poquito que estábamos hablando en un estudio los jueves acerca de las escenas en la vida de Elías. Le habló ahí a los cuervos para que ellos, y mira que si lees la cita bíblica, no la vamos a parar a leer para no pasar tiempo, pero yo te digo, se encuentra en 1 de Reyes 17, del 2 al 7. Cuando Dios le dice a Elías, ve a la cueva que yo he dado la orden, he mandado a los cuervos que ellos te alimenten. Los cuervos escucharon la voz de Dios. Y cuando los cuervos escucharon la voz de Dios, ¿qué hicieron? Obedecieron. Si nos vamos un poquito más atrás, viene a mi mente cuando entraron una pareja de animales dentro del arca que Dios había dado la orden a Noé de construir. No fue Noé que llamó a los animales. Él obedeció cumpliendo el mandato de Dios. Y cumplir el mandato de Dios era construir el arca y recibir a una pareja de animales de la creación de Dios. Y así mismo leemos allí en el capítulo no recuerdo ahora exactamente qué capítulo es, en Génesis, leemos que entraron una pareja de animales uno detrás de otro dentro del arca. Dios en Cristo habló a los demonios y estos le obedecieron. Marcos 1:27. Dios en Cristo reprendió los vientos y la mar y estos le obedecieron. Lucas 8:22 al 25. Cuando nosotros tenemos, y te estoy hablando de lo que es la naturaleza, pero mis queridos hermanos, yo me pregunto muchas veces, nosotros teniendo entendimiento, 5 sentidos, que tanto pensamos, que tanto cavilamos, y el 6º sentido de la persona, el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos guía, como dice también el Evangelio de Juan 14, que nos guía a toda la verdad, no somos capaces de obedecer. Muchas veces nos saltamos los dichos, los mandatos y lo que Dios nos dice, nos lo saltamos porque pensamos que es nuestra carne. Cuando estamos completamente seguros que es Dios que nos está hablando, pero nos excusamos, soy humano, estoy en la carne, tantas otras cosas. Dios a veces habla de manera y por medios verdaderamente extraordinarios. Cuando hay en nosotros el deseo de obedecer, vamos a analizar todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Cuando hay en nosotros el deseo de obedecer lo que Dios habla, vamos a analizar todo. Y todo lo que analicemos en la fe en Dios, vamos a saber discernir lo que viene de Dios y lo que viene de la carne. Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Cuando Dios te da una palabra de consolación, una palabra para consolarte, una palabra para bendecirte, una palabra para levantarte, una palabra que te exhorta, una palabra para educarte, una palabra para levantarte al lugar que Él quiere. Pero he dicho antes que Dios a veces habla por medios extraordinarios. Por medios que, te digo, me permito
el poderte decir en esta mañana que no sé si nosotros con toda nuestra espiritualidad llegaríamos a entender que era Dios que nos estaba hablando. Dios le habla a Moisés por medio de una zarza ardiendo en fuego. Todos conocemos la historia. La curiosidad. Vino a Moisés la curiosidad de saber por qué la zarza ardía y no se consumía. La curiosidad le llevó a caminar hacia la zarza. El caminar hacia la zarza, surge de la zarza aquella voz y le dijo: Moisés, Moisés, descalza el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. Seguramente que nosotros llegamos a una zarza ardiendo y ni nos paramos a saber ni a mirar por qué está ardiendo. Pero Dios aprovechó la soledad. Dios aprovechó a ese hombre que había sido levantado y educado en el conocimiento de Dios. Dios conocía muy bien el corazón de Moisés. Dios sabía que Moisés podía ser tipo de Cristo en aquel tiempo para el pueblo de Israel en Egipto. Y cuando Moisés se acerca y escucha esa voz, Moisés dijo: me voy a un psiquiátrico porque estoy loco, he perdido. Una zarza no puede arder. ¿Cómo me voy a quitar el calzado de mis pies? ¿Cuántas preguntas pasarían? Pero no fue así. Porque él amaba a Dios. Y todo el que ama a Dios trata de obedecer a Dios. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice: si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Encontramos otro caso también de una manera extraordinaria que Dios habla a Balaam por medio de una burra. La obediencia y desobediencia se estaban debatiendo en aquel hombre. Pero seguramente que si hubiera ido alguien a decirle lo que le estaba ocurriendo, hubiera dicho: tú estás tan loco como yo. Lo que él tenía que hacer con Balaam y Balac, todo aquel pacto que estaban haciendo, obediencia y no obediencia, de ir o no ir. Y él decide ir y Dios lo para. Y tiene que la burra pillarle el pie sobre el muro. Y él le tiene que pegar 3 veces. Y la burra se gira y le dice: 3 veces me has apaleado ya, hombre, ya está bien. Dios usa a una burra para hablarle a uno de sus profetas. Porque la voz de Dios siempre requiere que tengamos obediencia. Y cuando nosotros decimos: Señor, te amo. Cuando le decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos hay aquí que han dicho: Señor, quiero hacer tu voluntad? Cuando el Señor sabe y ve el corazón, el latir del corazón tuyo, donde tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero luego por circunstancias tú tratas de esquivar, y permíteme que te diga, justificar en no hacerla, Dios te conoce y Dios te va a hablar, a veces por medio de una zarza o por medio de un animal. Pero Él siempre tiene algo para decirnos. Él siempre, quiero decirte, Dios siempre ha querido tener comunión, relación y conversación con aquellos que le aman. Siempre ha querido hablar con el hombre. El hombre siempre ha querido acercarse a Dios. El hombre hoy se ha hecho miles de inventos. Y de ahí por lo que leíamos.
De ahí por lo que leíamos en 2 de Timoteo 4. Inventos de todos colores, de todas clases, doctrinales y no doctrinales, de cualquier manera, para poderse acercar a Dios, para escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes para qué? ¿Sabes por qué tantos inventos? Por no enfrentarse cara a cara con el Dios de la verdad, Dios de poder y Dios que anhela que tengamos obediencia a todos sus mandatos. Usó toda clase el hombre de medios para poder ocupar el lugar cerca de Dios. Incluso hasta querer edificar una torre que llegase al cielo. Dios habla por medio de cosas extraordinarias. A Elías le contestó haciendo descender fuego del cielo. Le estaba diciendo Dios a Elías, Elías, no solamente el tema de los cuervos, yo no te he dejado. Yo no te he dejado, Elías. Yo estoy contigo. Estuve contigo en el arroyo de Kerib. Estuve contigo en la cueva. Estuve contigo cuando oraste para que dejase de llover. Estuve contigo cuando oraste para que empezara a llover. Estuve contigo cuando oraste para que cayese fuego del cielo y cayó. Dios no te deja, hermano. Solamente Él requiere de nosotros que seamos obedientes a lo que nos dice. Él no te abandona. Él no te dejó nunca. Nosotros muchas veces le hemos dejado a Él. Dios le habló a Job y le respondió desde un torbellino. El hombre se puede enfrentar a dos grandes peligros. Se puede enfrentar a dos grandes peligros en cuanto a la voz de Dios. La primera la puede confundir con voz de hombre. Le pasó a Samuel. Tú me dirás, ¿era un niño? Sí, era un niño. Pero una promesa de Dios, a Ana. Y él se confundió. Cuando 3 veces le habló, 3 veces fue a Elí a decirle, diga mi Señor. Y Elí no le había hablado. Bueno, no confundamos. Te vuelvo a decir, cuando Dios habla, Él cumple. Cuando Dios ha prometido no dejarte como lo hace en varios lugares, Él no te deja. Solamente requiere que pongamos atención. Solamente requiere que pongamos oído. Eso puede encontrar en 1 de Samuel capítulo 3 del 1 al 10. Hasta que Elí le tuvo que decir, mira Samuel, cuando vuelvas a escuchar esa voz, no vengas. Di, Señor, habla porque tu siervo escucha. Qué sencillo. Elí no se lo puso difícil. Simplemente le enseñó los pasos. Permíteme que te diga, hermano. Queremos pisar en las pisadas de Jesús. Si algo te tengo que enseñar, te voy a enseñar a que sepas caminar en las pisadas de Jesús. No te voy a enseñar a que vayas corriendo, que vayas escuchando toda clase de profetas. No te voy a enseñar que vayas detrás de los hombres para que te hagan imposición de manos. No te voy a enseñar que haciendo imposición de manos tú vas a ser más espiritual. No. Yo te voy a enseñar que si eres obediente a la voz de Dios
en tu oración Dios te va a responder. Él no va a dejarte. El segundo peligro que puede tener el hombre al escuchar la voz de Dios es que puede perder el privilegio de escucharla. Puede perder el privilegio de escucharla. También en 1 de Samuel capítulo 28, verso 15. Dios habló a Jonás. Hemos leído ahí en el capítulo 3 de Jonás. Y Dios habló a Jonás con voz audible. Voz que él pudo escuchar desde sus oídos. Dice el capítulo 1, verso 1, vino palabra de Jehová por segunda vez. Cuando Dios te habla por segunda vez, como lo hizo con este joven, si tú obedeces, Dios va a cumplir su propósito y la gloria vas a saber dársela siempre a Él y nunca vas a buscar tu propio bien. Y podemos decir que en el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová y le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. La segunda vez que le repite en la palabra, las mismas palabras las podemos encontrar también ahí en el capítulo 3, verso 1 y 2. Son las mismas palabras que encontramos en el capítulo 1, también versículo 1 y 2. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios le habló a Jonás 19 veces para que éste entendiera. 19 veces habló Dios a Jonás para que él entendiese. 6 veces con voz audible. Hemos leído capítulo 1, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Capítulo 4, versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Estamos hablando de las 6 veces con voz audible. Versículo 10 del capítulo 4. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Si tuviéramos que descifrar todo lo que encontramos ahí, seguramente no terminaríamos hoy. Pero estoy hablando de las 6 veces que con voz audible Dios le habla a Jonás. Porque aún en esas 6 veces Jonás trataba de esquivar. ¿Cuántos? No sé, espero que no haya aquí, que no estemos aquí ningún Jonás. Pero en esas 6 veces que con voz audible Dios le habla a Jonás, son 6 veces que él trata de esquivar la obediencia a ese mandato. Y todos conocemos. Pero como en esas 6 veces él no escuchaba, Dios le tuvo que seguir hablando. 4 veces por los pescadores. El patrón de la nave le habla, capítulo 1, verso 6. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. No le fue obediente en las 6 veces directas, sino que Dios usa mismamente personas de dentro del barco para que le hablen a Jonás, para que él obedezca a lo que Dios le está diciendo. Y él mismo, el mismo patrón le está diciendo, Jonás, no seas más cazurro. Levántate y clama a tu Dios. Pero no quería, ¿por qué? Porque sabía cuál iba a ser la respuesta de Dios. Por ello muchas veces no queremos preguntarle a Dios, porque sabemos que Dios nos va a responder, y cuando Él responde muchas veces no es a nuestro agrado, sino a su voluntad. Amén. Los veo muy... La segunda vez que le habla por medio de los pescadores, capítulo 1, verso 6, hemos dicho que le habla el patrón de la nave.
En el versículo 8, entonces le dijeron ellos, se está viendo que le hablan los compañeros, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Oye, ¿y por qué tuvieron que ir a Jonás? Si eran varios, ¿por qué no se dirigieron a otro? Podían haber ido a otro en lugar de Jonás. Pero es que otro no estaba desobedeciendo lo que Dios le había dicho, porque Dios tenía un propósito con Jonás, y era Jonás el que no había obedecido, era Jonás el que había hecho oídos sordos a las 6 veces que Dios le había hablado a su oído, era Jonás el que llevaba el mandato de ir a Nínive, era Jonás el que estaba tratando de huir de la presencia de Dios, era Jonás el que no estaba dispuesto a obedecer, y la voz que le venía a Jonás, le venía a él, primeramente del patrón, luego después de parte de los compañeros que había en el barco. Dinos, decláranos ahora por qué nos está ocurriendo este mal. Versículo 10. Y aquellos hombres le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Dios. Seguramente hubieran dicho, oye, Jonás, haber cogido una barquilla de esas de goma, 2 remos y habernos dejado tranquilos. Haberte ido y habernos dejado tranquilos, porque todo esto está siendo por tu culpa, porque tú estás huyendo de la presencia de Dios. Hermano, huir de la presencia de Dios no es salir corriendo. Huir de la presencia de Dios es no hacer su voluntad. No hay otra. Y la cuarta vez que Dios le habla por medio de los pescadores se encuentra en el versículo 11. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Le estaban diciendo, mira, tú eres el culpable de que el mar, imaginaros, yo estoy por decir, yo creo que hasta los marineros, estaban más sensibilizados de la obediencia a la voluntad de Dios que el propio Jonás. Porque los mismos marineros le dicen, oye, ¿qué haremos contigo? Porque sabemos que si contigo hacemos algo, el mar se puede calmar. ¿Qué vueltas estaban dando los estos marineros en estas 4 veces para hacerle a Jonás llegar a obedecer en la presencia de Dios? Dios usa cualquier medio para hablarnos que debemos de ser obedientes. Mira, 6 veces le habla Dios a Jonás de manera sobrenatural. Ya estamos terminando. Sí, ya estamos terminando. 9 veces le hablas de manera sobrenatural. Una, un gran viento. Jonás, capítulo 1, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. 2, una gran tempestad. Versículo 1. Hubo en el mar una gran tempestad, de manera que se pensó que la nave se partía. 3, las suertes que echaron los marineros para ver a quién le tocaría ir al agua. Y cayó sobre Jonás, claro. Era el desobediente. Naturalmente que sí. Capítulo 1, versículo 7. 4. Jehová tenía preparado un gran pez. Capítulo 1, versículo 17. El vómito que hizo el gran pez. Capítulo 2, verso 10. Y mandó Jehová al gran pez y vomitó a Jonás en la tierra. La calabacera, capítulo 4, versículo 6. Dios hizo nacer una calabacera. Capítulo 4, versículo 7, el gusano. Dios preparó un gusano para que hiriera la calabacera y ésta se secó. Todo esto son maneras que Dios usa para hablarle a Jonás. El viento solano, capítulo 4, versículo 8. Dios preparó un fuerte viento solano. Y el último, el sol que hirió a Jonás en la cabeza. Capítulo 4, versículo 8.
En la experiencia de Jonás aprendemos que Dios le habló personalmente, le habló a través de otros y le habló por los incidentes. Dios, escúchame, Dios desea tener conversación continua con los hombres, diálogo con nosotros. Dios anhela que continuamente nosotros estemos dialogando con Él. ¿Y sabes por qué? Capítulo 15 de Juan. El mismo Señor le dice a sus discípulos, porque vosotros sin mí nada podéis hacer. Porque sin Él no podemos movernos, no podemos respirar, no podemos hacer nada. Nos faltarán las fuerzas, el ánimo. Sin Él no vamos a poder movernos para nada. Y Dios no estableció una humanidad en la tierra para que viva en libertinaje, sino que vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Para que no volvamos a estar sujetos al yugo de esclavitud, como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estemos sujetos a Él, a su presencia. Él quiere tener diálogo porque le pertenecemos, porque somos suyos, somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales preparó Él de antemano. Hermano y hermana, no pienses que por actitudes que tú puedas tener Dios se apartó. No, Dios no se apartó. Somos nosotros que nos apartamos de Él. No vayas a pensar ahora que por esta cosa o por la otra Dios ha cerrado sus ojos. No, Dios está continuamente viéndonos. Y hay una frase en las últimas estudios que hemos estado dando, no estudios, sino en el tema de oración los martes. Estábamos analizando lo que Dios le dice a través de Juan en la isla de Patmos a las iglesias, de 7 iglesias de Asia Menor. Decíamos que hay frases que se repiten, pero hay una que sobrepasa a todas. Después de decirle Dios escribe al ángel de la iglesia, cuando habla del ángel está hablando del pastor. No es que yo sea un ángel, es que me menciona el Señor así. No podemos hacerlo de otra manera. Y Dios, el Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia y menciona la iglesia. Y la otra frase que le repite, yo conozco tus obras. Pero hay una que me encanta. Y esa es la que yo quiero terminar esta mañana, juntamente con el título de la predicación. La voz de Dios requiere obediencia. Y te repito las últimas palabras que el Señor dice a las 7 iglesias de Asia Menor. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, obedezcamos la voz de Dios. Y la voz de Dios principalmente está aquí. Digo principalmente en el sentido de que esta es la palabra de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y que todo lo que Dios habla, su base está aquí. Y en segundo lugar, muchas veces Dios habla. Y como está aquí su base, podemos saber que nos habla por la palabra directamente el 80% de veces. Y el otro 20% se puede dividir en otras áreas. Y otras áreas también están aquí. Por ello, la voz de Dios. Efra, ¿puedes poner, por favor? La voz de Dios requiere obediencia. Y lo que